Buen día, Lice Rosa. ¿Me podría ser anfitrión, por favor, para poder compartir la diapositiva? Buenos días, licenciado. Claro que sí. Muy bien, buen día, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy día hay varias cositas interesantes de las cuales conversar. Lo primero que quería comentar es que me llamó la atención que hoy día somos muy poquitos conectados. ¿Qué habrá pasado? Normalmente siempre hay unas casi 200 personas conectadas. Pero bueno, los que no se conectaron se van a perder esta clase. Bueno, como siempre, las recomendaciones, tengan en cuenta especialmente su micrófono, ¿ya? Que no lo activen accidentalmente o a propósito, porque siempre ocurre algún tipo de interrupción, tanto en la explicación que yo estoy dando y en mi concentración y también en la concentración de ustedes. Con el tema de las cámaras, si bien no les pedimos nosotros, o yo en este caso, que activen sus cámaras para mantener la conexión para mantener una buena conexión, mejor dicho. Las veces que he visto que activan su cámara por accidente, he notado que a veces están haciendo otras cosas mientras me están escuchando. Yo personalmente les recomiendo que si van a pasar una clase, se sienten, apoyen su celular o estén en la computadora y traten de prestar toda la atención posible, ¿ok? No es lo mismo escuchar que prestar atención. Son dos procesos que se dan de manera distinta, ¿ya? Y eso influye en la manera en que uno retiene y aprende lo que uno está cursando, por así decirlo, ¿no? O el contenido sobre la materia. Ya, es una recomendación para ustedes. Traten de darse el tiempito y el espacio para poder prestar atención a la clase, que al final de todo esto es en beneficio de ustedes y cada uno. Ya no se olviden que esto que están haciendo es para su ingreso a la universidad, así que hagan que valga la pena ese esfuerzo. Dicho eso, entonces ya empezamos con lo que es el contenido de la clase de hoy día. Haciendo memoria, habíamos quedado en que ya habíamos finalizado el desarrollo de las teorías de las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Hoy día vamos a empezar haciendo un repaso, resumen de cuáles son y un resumen muy general del contenido de cada una. Y ahí vamos a entrar ya continuando con lo que es la adolescencia, que seguimos en este tema. Entonces, y lo pongo en nuestro índice general. Tema número 4, seguimos en la adolescencia. Y vamos a ir desarrollando diversos aspectos que están implicados en la adolescencia. El día de ayer les di un adelanto de lo que eran los ritos de paso, ¿no? Que son esas ceremonias simbólicas cargadas de mucho simbolismo que marcan la transición de el niño a su paso a convertirse en adulto. Y luego también teníamos, bueno, vamos a ver el tema de la sexualidad del adolescente, pero sexualidad en el sentido de desarrollo, como un desarrollo psicológico que se da en esta etapa y cómo lleva al adolescente lo que es la sexualidad hacia adelante en la vida. También vamos a tocar lo que es identidad sexual y vamos a ver la teoría de amor de Steinberg con su triángulo del amor. Así que, bueno, voy a apagar mi cámara para que no haya problemas con el internet. Entonces, tenemos aquí esta tabla gigante con las 8 etapas del desarrollo psicosocial, ¿no? Entonces, haciendo un repaso sobre esto, recuerden,
Lo más importante son los conceptos generales, ¿no?, que se manejan para poder entender esta teoría, y también tener en cuenta los conceptos generales que van a entrar en las preguntas de su examen. Yo no sé cuáles son las preguntas, pero de manera general, ¿no? Quizás también de manera puntual alguna que otra etapa, su nombre y más o menos en qué consiste. Entonces, por eso yo decidí hacer esta tabla. Entonces, son 8 etapas de desarrollo psicosocial, ¿ya? La dinámica es que la fuerza distónica y sintónica luchan entre sí y eso se llama crisis. Y la resolución de esa crisis, ya sea positiva o negativa, es lo que va a determinar si se desarrolla una virtud y potencial o si hay un estancamiento y permanecen las debilidades y las vulnerabilidades, y eso acarrea consecuencias en las siguientes etapas y hacia adelante en la vida del individuo. Entonces empezamos con la confianza versus desconfianza, ¿no? Que para que tengamos en cuenta, la columna en blanco de la derecha sería lo positivo y la columna izquierda en blanco sería lo positivo, y hacia el lado derecho, la columna derecha, es lo negativo. Entonces, primero tenemos lo que es la confianza, que confianza versus desconfianza. En esta etapa se desarrolla la confianza en los cuidadores, en el mundo y la satisfacción de las necesidades, ¿no? Versus la generación de la desconfianza en los cuidadores, la desconfianza en el mundo y las necesidades no cubiertas, ¿ya? La segunda etapa era la de autonomía versus vergüenza. Aquí se desarrolla el sentido de independencia, sentido de capacidad de logro y potencialidad. En contraparte, ¿no? Si no se desarrolla bien o no se resuelve bien esta crisis, se genera dependencia de otros y bajo nivel de afrontamiento. Tercera etapa es la de iniciativa versus culpa, que es en la que se desarrolla la voluntad y el entusiasmo por iniciar tareas nuevas, ¿ya? Y su contraparte es que si no se desarrolla o no se resuelve bien, se generan sentimientos de culpa y vergüenza por no poder completar una tarea. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la de laborosidad versus inferioridad. Aquí es donde se desarrolla una autoimagen positiva y percepción de éxito en el individuo. O sea, que él tiene la capacidad, que él sabe y entiende que tiene la capacidad y percepción de que puede realizar algo con éxito. Y en contraparte, si no se resuelve bien, se generan o se estancan lo que son los sentimientos de incompetencia e inferioridad en comparación con los demás, ¿no? Y una baja autoestima. Luego está la identidad versus confusión de roles, que esta etapa del desarrollo psicosocial es la que caracteriza, o mejor dicho, la que se da en la etapa de la adolescencia, que es justamente lo que estamos viendo. Entonces, aquí es donde se desarrolla la identidad, que es el sentido de saber quiénes somos y dónde encajamos en el resto de la sociedad. Y en su contraparte es la confusión de roles, que es no saber cuál es su lugar en el mundo y en la sociedad. Luego, la siguiente etapa, que es donde nos encontramos todos nosotros, que empieza a partir de los 20 años aproximadamente en adelante hasta el final de los 30 años, ¿ya? Es la de intimidad versus aislamiento. En esta etapa es donde se desarrolla, o donde se debería desarrollar relaciones estrechas, una fuerte red de apoyo social y emocional. Y en su contraparte, la consecuencia de no poder desarrollar y resolver bien la crisis en esta etapa trae o acarrea problemas de vinculación, marginación, una red de apoyo social y emocional muy débil, y esto puede culminar en la marginación, ¿no?, y aislamiento del individuo, que la consecuencia más grave es el suicidio. Luego, en la siguiente etapa, que es lo que les había dicho, que es donde muy posiblemente están los padres de la mayoría de ustedes, que están ya alrededor de los 40, 50 y poquitos años, es la degeneratividad versus estancamiento. Aquí es donde se desarrolla un sentido de dejar una huella en el mundo y contribuir a las nuevas generaciones. Perdón, ahí yo me equivoqué, ¿ya? Entonces ustedes se van a dar cuenta que los adultos que están en esta etapa están muy interesados en generar, 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 generar. ¿Para qué? Para poder contribuir y sostener uno a su familia o el entorno en donde ellos están contribuyendo. En contraparte, lo que sería el estancamiento es el no poder, o sea,
El no poder resolver la crisis en esta etapa conlleva una incapacidad de encontrar una manera de contribuir, caer en el narcisismo, y es característico que el adulto en esta etapa no se esfuerza por mejorar el yo. Entonces yo había hablado de personas que están en esta edad que dicen, no, yo soy así y nunca voy a cambiar. Entonces ahí está cayendo en eso. Y la última etapa del desarrollo psicosocial, la última etapa del ciclo de vida, sería la de integridad versus desesperación, que en palabras sencillas, por un lado es la aceptación y satisfacción por la vida que se vivió, y su contraparte es el sentimiento de arrepentimiento por la vida que se vivió y rumiar los errores. ¿Qué es rumiar? Básicamente darle vuelta a lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Son esos sentimientos y pensamientos que dicen, yo no hice esto en mi vida, debí haber hecho esto, yo pude ser mejor, hice daño a tal persona, me siento mal o siento culpa o esto y esto y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Están con la misma cantaleta, como se dice. Muy bien. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿hay alguna pregunta o consulta respecto a alguna de las etapas o comentario? Porque esto ya lo vamos a dejar de ver. Con esto ya terminamos esta parte del desarrollo psicosocial. Dulce Galgo, todo esto se devuelve en la adolescencia, ¿cierto? No. Cada etapa, o sea, por ejemplo, intimidad versus aislamiento, cubre un rango de edad específico, ¿ya? Entonces, para responder mejor a esa pregunta, la confianza versus desconfianza se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. La siguiente, autonomía versus vergüenza, se da desde los 18 meses hacia los 3 años. La siguiente etapa se da desde los 3 años hacia los 5 años. La etapa de laborosidad versus inferioridad, esa se da a partir de los 6 años hasta los 11, 12 años, que ya es la edad en la que uno se encuentra en etapa escolar, en la que uno entra a primaria, ¿no? La siguiente es la de identidad versus confusión de roles. Esta etapa de identidad versus confusión de roles, esa es la que se desarrolla en la adolescencia, porque recordemos que la tarea primordial del adolescente es la de el desarrollo o construcción o encuentro de su propia identidad. ¿Ya? Eso sería, respondiendo específicamente ya a tu pregunta. La etapa que se desenvuelve o la crisis que se desenvuelve en la adolescencia es la de búsqueda de identidad versus de roles. ¿Ya? La siguiente, que es intimidad versus aislamiento, empieza a partir de los 20 años, o sea, cuando ya termina la adolescencia y empieza ya la etapa de adulto, y esto se da aproximadamente hasta los 40 años. ¿Ya? Y luego a partir de los 40 años hasta los 50, 50 y algo, o 60, tenemos la degeneratividad versus estancamiento. Y la última etapa, que es la integridad versus desesperación, esta es ya la etapa de los adultos de la tercera edad, ¿no? Ya los que están arriba de 65 y ya empiezan a entrar en la vejez. Eso para que lo tengan en cuenta. Gracias por la pregunta. Por eso les decía el día de ayer, jóvenes, comenten, pregunten, porque yo puedo así dar una explicación más amplia y poder cubrir otros aspectos para que todo esto se pueda entender mejor. Y no tengan miedo de preguntar. Yo no reprocho ni recrimino si una pregunta es buena o es mala. Lo que ustedes pregunten, yo lo voy a tomar para poder desarrollar algo que a ustedes les funcione o les sirva. ¿Okay? De todas maneras, igual cuando no hay una pregunta bien planteada, yo se los digo. Eso no significa que esté mal que pregunten, sino que no, a veces no entiendo la pregunta que ustedes están haciendo y no puedo dar una buena respuesta. Exactamente. Cada etapa tiene un rango de edad respectivo. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Todo esto? Porque a veces el adulto en la vejez pierde un poco el conocimiento y pierde la vista? Por el deterioro de las células nerviosas. Ya habíamos visto en las anteriores unidades lo que es la neurona. Entonces, la neurona es la célula madre o fundamental de todo el sistema nervioso.
y a través de los años hay un desgaste o una disminución de su actividad, así como también empiezan a morir cierta cantidad de células, pero eso es por la vejez, es un proceso natural del cuerpo. Entonces, por eso es que ya los ancianos empiezan a olvidar cosas, empiezan a desorientarse. Eso es lo que se conoce como demencia senil, ¿ya? Que el adulto mayor te mira, él sabe que te conoce, pero no se acuerda tu nombre. O en casos más profundos, ya no se acuerda quién es su hijo, quién es su nieto, etcétera. O a veces se despierta y no sabe dónde está, ¿no? No sabe qué día es, no sabe si es de día, de noche. El tema de la vista, lo mismo, es un deterioro fisiológico del órgano visual que son los ojos. ¿Esto quién lo creó? Esta teoría de las 8 etapas psicosociales es de Erik Erikson. Justo ahí Yuleni lo escribió. Así se escribe su nombre, Erik Erikson. Y continuando con la explicación sobre el deterioro en el adulto mayor, ahí también se da, por ejemplo, lo que es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa, o sea, el cerebro o sea, varias partes del cerebro fisiológicamente se van reduciendo y van disminuyendo muchas capacidades, ¿no? Principalmente lo que es la memoria en este caso. Entonces, por eso es común que dentro del Alzheimer la persona olvide quiénes son sus familiares, olvide quién es él, olvide cuál ha sido la vida que ha vivido. Pero, sin embargo, esto se puede prevenir de diferentes maneras, ¿no? Desde la juventud en adelante. Por ejemplo, cuidando el sueño, leyendo, haciendo diferentes tipos de actividades que nos fuercen a utilizar el cerebro más, como se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, pintar, leer, armar un rompecabezas, aunque no lo crean, jugar videojuegos mantiene activo el cerebro. Ya cualquier tipo de videojuego está bien, puede ser, no sé, ajedrez, Roblox, Minecraft, todas esas cosas mantienen activo al cerebro. Pero sin embargo, siempre hay mejores resultados con los que son, con las cosas manuales, ¿entienden? Entonces, por eso les decía, pintar, leer, armar un rompecabezas. Incluso, aunque sea así por ocio, si ustedes se ponen a intentar aprender a hacer malabares, no saben la activación cognitiva que tiene hacer eso, porque hay mucho trabajo cerebral en el poder coordinar la vista, las manos, la coordinación mano-ojo, el equilibrio, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda a prevenir la degeneración del cerebro a largo plazo. El ejercicio, hacer ejercicio también ayuda muchísimo. Bailar, andar en bicicleta, natación, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué lo creó o es una base de una corriente de la psicología? Ya, Erik Erikson creó este postulado de las 8 etapas de desarrollo psicosocial en base a lo siguiente. Erik Erikson se formó como psicoanalista, ¿ya? Él era europeo. Y bueno, Sigmund Freud, que fue el fundador del psicoanálisis, él era austriaco, de Austria, ¿ya? Es un país que está justo abajito de Alemania. Erik Erikson era alemán, entonces todos estaban ahí conglomerados prácticamente, esa comunidad científica. Entonces Erikson se formó como psicólogo y con el tiempo él empezó a trabajar con niños, entonces él empezó a ser psicoanalista infantil. Entonces él se trasladó a Estados Unidos y empezó a ser docente en la Universidad de Harvard. Y fue ahí donde él, continuando su trabajo como psicólogo, como psicoanalista infantil, que empezó a observar y estudiar las diferentes etapas por las que iba pasando el niño, ¿no? Y de la misma manera que Jean Piaget, que trabajaba con niños, ¿no? Vean que hay una similitud ahí, cómo van creando diferentes etapas de desarrollo en las que se van dando diferentes procesos. Con la base de psicoanalista que tenía Erikson, él tomó las fases del desarrollo psicosexual de Freud. Pero recuerden que el psicoanálisis de Freud se basaba únicamente en los impulsos sexuales, pero Erikson tomó esa base y la llevó más allá, la amplió. Entonces, él, si bien
él no se centró solo en el desarrollo del ser humano en base a los impulsos sexuales, como hace el psicoanálisis puro. Él integró todo lo que es el desarrollo psicosocial. Entonces, en base a eso, amplió la visión de las etapas de desarrollo del ser humano. No solo dentro del contenido de cada etapa, sino también que lo extendió a lo largo de toda la vida del ser humano, porque el psicoanálisis puro solo toma las etapas de desarrollo psicosexual en los primeros años de vida, o sea, desde el nacimiento hasta los 11 años, y ahí culminan las etapas de desarrollo psicosexual. Y dentro de esta etapa de Erik Erikson, ¿no?, que es el desarrollo psicosocial, son 8 etapas que cubren desde el nacimiento hasta prácticamente la vejez y la muerte del ser humano. Entonces, por eso fue que, en base a eso fue que Erikson creó toda esta teoría, ¿ya? ¿Cuál es la corriente de Erikson? Psicoanálisis, pero él, ampliando la teoría de Freud, tuvo otra perspectiva y otra visión sobre el desarrollo del ser humano. ¿Alguna otra preguntita o comentario? No hay por qué, gracias a ustedes por estar y comentar. Bueno, entonces ya estamos a tiempo de poder ingresar y continuar con lo que ya habíamos visto el día de ayer. Continuando dentro del tema de la adolescencia, vamos a ver este otro aspecto que son los ritos de paso. Entonces, como les había dicho, esta es una escena de la película 300 que es muy buena y la utilizo de ejemplo porque hay muchas situaciones que son un buen reflejo de todo lo que hemos visto, de muchas cosas que hemos visto aquí en la materia. Ya en este caso, lo que es el rito de paso, que comúnmente es más visto en culturas que son, en culturas o religiones que ya tienen demasiado tiempo en la historia de la humanidad y ya han perdurado. ¿Ok? Entonces, ritos de paso. Son tareas y rituales que ayudan a diferenciar al adulto del niño, como les decía, ¿no? Son eventos o ceremonias cargadas de simbolismo que hacen alusión o dan el paso a que el niño se convierta en adulto. Adelantándome a la explicación, en muchas culturas no existía la adolescencia como una etapa de la vida. El niño directamente pasaba a convertirse en un adulto al alcanzar cierta edad, y ahí es donde se daba, donde tenía lugar el rito de paso, y ya el niño convertido en hombre ya era considerado un adulto en su comunidad y tenía acceso a ciertos privilegios, ¿no?, que tenían los adultos. Entonces, esta es la internación, perdón, el rito de paso puede ser una internación en el mundo salvaje por un periodo de tiempo para que el niño pueda sobrevivir por su cuenta y demostrar su valía, ¿no?, como para poder ser un miembro de la sociedad o grupo al que pertenece. Entonces, estas tareas o rituales pueden ir, por ejemplo, o pueden ser, por ejemplo, cazar un animal simbólico o buscar una visión inspiradora. Este tipo de, o sea, los ritos de paso, como decía, pueden ser ceremonias simbólicas o eventos educativos, y aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando uno alcanza la mayoría de edad, los 18 años. Entonces, entre comillas, puede ser un rito de paso social, porque ya el adolescente deja de ser adolescente y se convierte legalmente en adulto ante los ojos de la sociedad. ¿Y cuáles son los privilegios que tiene? Pues que ya puede votar, ¿no? Puede consumir bebidas alcohólicas legalmente, puede ingresar, no sé, pues a boliches o ciertos lugares donde no pueden entrar menores de edad. Eso también implica que el peso de la ley cae sobre este individuo ya como un adulto más dentro de la sociedad, porque ya legalmente es mayor de edad. La persona que ya es mayor de edad puede tomar totalmente ya decisiones por su cuenta y sobre sí mismo, como por ejemplo, si vivir solo, dónde trabajar, eso también es otra cosa, ¿no? El acceso al trabajo formal en la sociedad.
O por ejemplo, viajar. En realidad, cuando uno va a viajar con un menor de edad, uno tiene que firmar documentos, tiene que llevar testigos y todo por el tema de los menores de edad. Cuando ya uno cumple 18 años, ya no necesita todo eso, porque ya se entiende que la persona ya es un adulto y puede cuidar de sí mismo, ¿no? Entonces, luego otro rito sería la fiesta de 15 años, ¿no? Que este va más para las mujeres. Es la ceremonia en la que se entiende que la mujer deja de ser niña y se convierte en una mujer adulta. Ya, ese es el simbolismo de la fiesta de 15 años. Luego está el bar mitzvah, que es una ceremonia judía, lo voy a explicar ahorita más adelante. Luego tenemos lo que es la búsqueda de visión, como por ejemplo lo de las tribus Sioux Lakota, que hay esta internación en el monte, ¿no? Pero siempre el chamán invoca a los espíritus animales para que ayuden al joven que va a convertirse en adulto a encontrar la visión y propósito de su vida en la experiencia que va a tener en la internación en el monte y el contacto que va a tener con la naturaleza. Luego está este salto de vaca, que es una ceremonia bastante interesante, en la que juntan ganado, o sea, diferentes vaquitas así en fila, y lo que tiene que hacer el joven es ir saltando en la espalda de todas las vacas y cruzarlas todas. Entonces eso simboliza el paso, ¿no?, a la vida adulta. Luego, por ejemplo, como eventos educativos tenemos las graduaciones. Cuando ustedes han salido del colegio, se han titulado como bachilleres, ¿no? Entonces eso ante la sociedad significa que ustedes ya pueden ejercer una profesión, o mejor dicho, estudiar una profesión, o así como también acceder a algún tipo de trabajo. Capaz nos pregunten lo del salto de la vaca, voy a estudiar, lo puse como ejemplo. Luego, por ejemplo, tenemos también lo que son las ceremonias o eventos religiosos. En este caso, dentro del catolicismo está lo que es la confirmación. ¿Ya? Que es una ceremonia en la que uno confirma su religión y entonces su comunidad religiosa lo acepta y lo integra como un miembro más, que está comprometido con todo lo que dicta su religión. Similar al bar mitzvah, que es del judaísmo. Entonces, todas estas ceremonias o eventos ya hacen alusión a un cambio de estatus social o un crecimiento espiritual y aceptación en la comunidad religiosa o el medio social en el que se encuentra el individuo. Entonces, toda la explicación que les hice ahorita se resume en eso, en un cambio de estatus social o aceptación en la comunidad, ya sea en el medio social o la comunidad religiosa en la que se encuentra el individuo, ¿ya? Y es importante entender eso, ¿no? El cambio de estatus social, porque como les decía, cuando ustedes cumplen la mayoría de edad a los 18 años, ante la sociedad en la que están, ustedes ya son parte son iguales a los demás adultos. Por eso es que tienen esos privilegios, ¿no? De poder viajar solos, poder tomar decisiones por tu cuenta, independizarte, poder acceder a trabajo, poder contraer matrimonio, poder tener hijos, pero todo eso también conlleva responsabilidades sociales. Si bien puedes trabajar, tenés que asumir las responsabilidades de un trabajo. Si bien puedes contraer matrimonio y tener hijos, tenés que tener la responsabilidad sobre la familia que va a estar a tu cargo. Y sobre uno cae el peso de la ley. Entonces, si vos no cumplís con esas responsabilidades sociales, hay un castigo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya lo que es las denuncias por manutención o la pensión o el abandono de los hijos, o incluso si vos no cumplís tus responsabilidades laborales o si cometés delitos dentro de tu entorno laboral, eso implica que ya te pueden dar una sentencia y meterte preso. Ya sos un adulto. Entonces, así como hay privilegios por pertenecer a la sociedad como un adulto más, lleva una responsabilidad también a cumplir. Y también hay sanciones que se aplican cuando no se cumplen estas normas, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces, como decía, los ritos de paso son una representación física y tangible del crecimiento personal del individuo.
como les mencioné, la adolescencia no existía como tal, era de niño a adulto, ¿ya? Entonces, una vez que ya cruzaban, que lograban su rito de paso, como les decía, ya accedían a ciertos privilegios. Y ya era un periodo en el que ellos podían contraer nupcias, o sea, elegir una mujer, casarse y tener hijos y acceder al trabajo, o en las tribus ir a cazar con los adultos, ¿no? Esos eran los privilegios a los que accedían. Entonces, los ritos de paso son un factor determinante para superar la confusión de roles y desarrollar la identidad. Lo que pasa es que yo había visto creo que fue en un podcast que más o menos tocaba este tema, que era bastante interesante, en el que hablaba sobre el sentido de la vida, ¿ya? Que ya me acordé de dónde lo vi. Fue en un libro que leí que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Él explicaba que el humano siempre está buscando el sentido de la vida, ¿ya? Pero en resumen, este libro indica que no se trata de buscar el sentido de la vida, sino que uno tiene que encontrar el sentido de su propia vida o darle sentido a su propia vida. En ese sentido decía que en la época actual es una epidemia el del vacío existencial. ¿Qué es el vacío existencial? El que no tenemos un sentido de vida. Pero este autor explicaba que en culturas antiguas o ancestrales no había esa epidemia del vacío existencial. Y es porque dentro de las culturas las cosas ya estaban bien marcadas, como el rito de paso, por ejemplo. El rito de paso se da en la edad de adolescente, en todas las culturas, ¿ya? Actualmente. Entonces, por eso dice que el factor determinante para superar la confusión de roles y desarrollar la identidad es un rito de paso, porque un rito de paso te da una identidad, ¿no? Entonces, cuando vos sos niño y te convertís en adolescente, habíamos visto que todos los cambios físicos y todo eso, y vos te mirás al espejo, ya no ves al niño que eras, ya estás viendo el inicio del adulto en que te vas a convertir y eso genera una confusión en la percepción y ahí es donde entra la cuestión de quién soy, ¿ya? Entonces, el rito de paso permite desarrollar la identidad. ¿Por qué? Porque ayuda a que se responda esa cuestión de quién soy, entonces se puede responder, ya no soy un niño, ahora soy un adulto dentro de mi sociedad. Entonces tengo que encontrar una mujer, casarme, tener hijos y trabajar. Hablemos de algunas tribus, ¿ya? Para simplificar las cosas. Entonces, el individuo, y haciendo alusión a lo que les decía de ese autor del libro El hombre en busca de sentido, desarrolla una identidad, ya es alguien dentro de su comunidad, ¿ya? Entonces, a través de ese trabajo y de la familia, él ya adquiere una identidad, es alguien dentro de su comunidad. Entonces ahí ya se está superando la crisis del vacío existencial, porque el hombre, en este caso, ya tiene un sentido de vida, o ya encontró un sentido para su vida. Entonces, es importante esto, por ejemplo, dentro de la cultura, que también hay muchos otros rituales o muchas otras costumbres que están, que ayudan a mantener esto a lo largo de la vida. Por ejemplo, en nuestra cultura no se ve mucho esto y actualmente hay mucho de esta crisis de vacío existencial porque ya no hay costumbres, ¿ya? O hábitos que nos hagan sentirnos parte de algo, parte de nuestra cultura o que nos orienten a seguir un determinado camino cultural. Entonces, haciendo alusión a algunas culturas, hay ceremonias cuando nace un niño, de ahí tenemos, por ejemplo, los ritos de paso, la ceremonia de matrimonio también se puede entender como un rito de paso porque es un cambio de estatus social, ¿ok? Y también, por ejemplo, la muerte, los funerales son un rito de paso. Entonces, dentro de estas culturas, los adultos cumplían ciertas ceremonias o participaban en estas ceremonias, lo cual afianzaba la identidad que ellos tenían dentro de esa cultura. Entonces, recordemos, en la adolescencia se da la búsqueda de la identidad y el rito de paso ayuda a concretar esto y a prevenir y superar lo que es la confusión de roles, que es que el individuo
no encuentre o tenga un sentido de que no encaja y no pertenece a ningún lugar. ¿Muy bien? ¿Termina esa explicación? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Antes de entrar a lo siguiente. Muy bien. Como pueden ver aquí esta imagen que tengo aquí es de alguna tribu africana, claramente, en la que, bueno, no encontré exactamente cuál era el ritual, pero por lo que estuve leyendo mientras buscaba esta imagen, decía que hay algunas culturas que tienen su rito de paso, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita, en lo que el niño tiene que superar una prueba o resistir algún tipo de prueba, ¿ya? Y una vez superada, hay algunas culturas que le hacen la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es que cortan el prepucio del pene. El prepucio es la piel excedente que está en la cabeza del pene. Y como pueden ver en la imagen, eso lo hacen en vivo. Parte del rito de paso es que al niño se le haga la circuncisión y él no tiene que demostrar dolor, ¿no? O sea, si bien puede hacer así alguna cara, aguantar el dolor, pero no puede quejarse, no puede llorar. Y así está demostrando su valor, su valentía y su hombría. Y una vez que cumple eso, él ya se convierte en un hombre y un adulto dentro de su sociedad o de su comunidad. Bueno, algunos ejemplos de ritos de pasos. Teníamos el bar o bat mitzvah, que es del judaísmo. Es una ceremonia religiosa que se da a los 13 años, ¿no? En la religión de los judíos. Entonces, previamente, el niño o niña se preparan para esta ceremonia. Ellos estudian el Corán, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, una vez que ellos ya están preparados, hay una ceremonia en su iglesia que se llama la sinagoga y ellos recitan el Corán en hebreo, ¿ya? Que es la lengua de los judíos. Recitan el Corán en hebreo y una vez que se completa esa ceremonia, ellos eh, ya son miembros de la comunidad judía, ¿ya? Entonces, prácticamente es como la confirmación en el catolicismo. Ok, entonces, una vez que ellos ya cumplen con esta ceremonia, ya tienen, como les dije, ciertos privilegios o acceso a ciertas cosas dentro de su sociedad o su religión, pero esto también implica el compromiso religioso. Luego tenemos esto de la tribu Satere Mawe, la que se llama inanición de las hormigas bala. Esto se da a la edad de 13 años y las hormigas balas son una especie de hormiga que son extremadamente agresivas. Entonces lo que hacen los chamanes de esta tribu es que juntan muchas hormigas balas y las impregnan con una sustancia, una savia que las adormece. Pero cuando se pasa el efecto, las hormigas despiertan enojadísimas, mucho más agresivas de lo que ya son. Entonces, lo que hacen es ponerlas en unos guantes de cuero y el niño, en este caso, tiene que meter sus manos en los guantes y aguantar que le piquen las hormigas. Y esto no es una sola vez, es algo que se va dando cada cierto tiempo por un periodo de 20 meses. Y el niño no tiene que expresar dolor. Y una vez que supera esta etapa en esta tribu, una vez que supera la inanición o la picadura de las hormigas bala, se le aplica la circuncisión al niño y ya se convierte en un hombre. Y él ya puede acceder a elegir a una mujer y casarse y tener hijos y trabajar y todo ya lo que conlleva dentro de su cultura. Luego tenemos el Rumspringa, que es de los Amish. Durante esta etapa se le da permisividad y libertad al joven, ¿no? Él puede salir de la comunidad, de su comunidad Amish, que son parecidos a los menonitas, ¿ya? En la vestimenta y eso, pero son extremadamente cerrados y herméticos dentro de su cultura y su religión. Entonces, el, el, el salirse de su comunidad cuando ellos están dentro es muy mal visto, pero una vez que entran en esta etapa del Rumspringa, ellos pueden salir
de su comunidad sin ningún tipo de recriminación, y empiecen a viajar por el mundo, a experimentar todas las cosas del mundo mundano, como se dice. Entonces, este Rumspringa empieza a los 16 años y se puede extender solo hasta los 26 años. Y ahí es cuando el individuo, por voluntad propia, elige o no volver a su comunidad o volver, pero tiene que hacerlo antes de cumplir los 26 años. Y cuando él vuelve a su comunidad, eso implica la aceptación y el compromiso con su comunidad, con su religión y sus tradiciones, etc. Y si no vuelve, pues no puede volver nunca más, no puede volver ya a pertenecer a su comunidad Amish. Luego tenemos este otro rito de paso que son los clavadistas de tierra, que no me acuerdo de qué cultura eran, pero ellos construyen torres de 30 metros, ¿no? Con bambú y madera y todo eso, y lo que hacen es que al adolescente, en este caso igual de unos 12, 13 años, le atan lianas en los tobillos y ellos tienen que lanzarse como haciendo salto, como haciendo puenting, ¿ya? De la torre de 30 metros. Claro que eso está bien calculado, ¿no? O sea, la longitud de la liana en relación a la estatura y peso del niño, ellos saben cómo hacerlo. Pero hay una preparación previa para esto, ¿no? Hay torres que miden 5 metros, de ahí 10 metros, entonces conforme el niño va llegando a la etapa, mejor dicho, a la edad de 13 años, va empezando desde la más bajita y va escalando a diferentes alturas hasta llegar a la torre de 30 metros. Entonces, el lanzarse de esta torre de 30 metros es una demostración de su hombría y valentía. Y es lo que ya define que este individuo ha dejado de ser un niño y ya es un hombre dentro de su cultura y comunidad. ¿Algún comentario o pregunta respecto a los ritos de paso? Todo eso es en base a la creencia de la gente, sí, de acuerdo a, a cada cultura, es de acuerdo a cada cultura. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura cruceña no tenemos ningún rito de paso como tal, pero es común en toda la religión, en toda la región latinoamericana, la fiesta de 15 años. Entonces, la fiesta de 15 años es una ceremonia en la que simboliza el paso de dejar de ser un niño a empezar a convertirse en un adulto. Ese es el simbolismo que tiene la fiesta de 15 años. Por eso es que en la fiesta de 15 años dicen, ya no es una niña, es una señorita, ya empieza a ser mujer. ¿Algún otro comentario? Por ejemplo, o bueno, mejor dicho, yo di el ejemplo de esta película de 300, y en esta película sucede lo siguiente, que sí lo hacían los espartanos. Ellos, en los primeros años de vida, cuando son niños, vivían junto con su madre y con su padre, ¿no? Hasta los 7 años. Y ahí explican que cuando cumplían 7 años, ellos eran separados de su madre, lo que se conocía como el agoge, si no recuerdo mal. Entonces, ellos empezaban la vida y entrenamiento militar a partir de los 7 años. Eran separados, arrancados de su seno familiar y ya no los dejaban volver hasta que ellos ya cumplían cierta edad como adultos y siendo soldados, ¿no? Entonces, ahí les enseñaban a pelear, instrucción militar, a robar, a sobrevivir, a matar, etc. Entonces, dentro de toda esta etapa, ya igual dentro de lo que es la adolescencia, había lo que, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero era un rito de paso en el que los espartanos lo llevaban al bosque o al monte y los dejaban ahí solos, sin absolutamente nada, solo con su taparrabo, digamos. Y ellos tenían que sobrevivir, buscárselas, como se dicen, y encontrar la forma de volver a su tierra, a Esparta. Y si ellos volvían y sobrevivían,
ya eran considerados un hombre espartano y ya se les permitía el acceso, ¿no? al ejército espartano y todo lo demás. Ese era su rito de paso. Bueno, entonces si no hay ningún otro comentario o pregunta, pasamos a lo siguiente que dice, eso de los 15 años es solo de las señoritas y de los hombres a los 18. Bueno, es más vistoso en las mujeres, ¿no? Porque es más que todo a las mujeres que se les hace la fiesta y todo lo demás. Pero en realidad también es para los varones. Alguna vez mis abuelos me han contado que en el Santa Cruz de antaño, cuando el varón igual cumplía 15 años, hacía una reunión familiar o una fiesta pequeñita, se compartía, se le daba algún regalo característico por haber cumplido esta edad. Claro que actualmente ya ahora la fiesta de 15 años, más que todo en la mujer, pues es un boom, digamos, ¿no? Es un fiestón. Entonces, de cierta manera se ha viciado el simbolismo de este rito de paso, pero inicialmente era así, de esa manera. Y los hombres a los 18, no. El hombre para la mujer cumplen 18 y ambos ya son adultos legalmente, ¿no? Ante la sociedad. Que dice, es raro esas culturas, sobre todo de las gitanas, antes que se casen, tienen que ver aún que llegue vírgenes al matrimonio y lo hacen delante de todos para ver que sí, sí es verdad. Hay algunas culturas, no sabía eso, por ejemplo, de los gitanos, pero creo que eso, no sé si eran el judaísmo o en alguna cultura que tiene así alguna religión bien fuerte, en la que hacían eso, ¿no? Que una vez que contraían matrimonio, la pareja recién casada, o sea, se casaban, terminaba la fiesta, creo, o antes de la fiesta, pasaban a la habitación y ahí estaba el sacerdote, ¿no? Que los había casado y él tenía que verlos teniendo relaciones y ver y comprobar que la mujer es virgen. Hay culturas que son así. Judaísmo. Sí, ¿no? Entonces estaba el rabino ahí en la habitación mirando y comprobando que la mujer efectivamente es virgen. Bueno, sí, súper turbio. Igual había otra cultura que no es que entraba el sacerdote a mirar, ¿no? Sino que una vez que toda la familia, ¿no? Tanto del novio y de la novia, estaban afuera de la habitación esperando a que terminen de tener relaciones por primera vez, la pareja de recién casado, y de ahí el hombre tenía que salir con la sábana manchada, ¿no? Y eso significaba que la mujer, sí era virgen, pero ahora ya no es. Entonces, todo bien dentro de su religión y su cultura. Bueno, sigamos con esto. Como les decía, está lo que es el tema de la adolescencia. Y dice, sería beneficioso hacer un ritual, no del tipo sádico como estos pueblos, pero algo distintivo, que se siente esta transición de la adolescencia. Como les estaba explicando, ¿no? De acuerdo al contenido, para mí al menos sí es importante tener algún rito de paso, ¿no? Este, hay un, entre comillas, rito que se da en nuestra cultura, que es, por ejemplo, cuando el hombre cumple 18 años, ¿qué es lo que hace, qué hacen los tíos o los primos que ya son mayores? Llevan al loquero, ¿no? Para que uno vaya ahí y esté con una señorita, por no decir otra cosa, una dama de compañía. No es un rito de paso como tal, pero de alguna manera, entre comillas, funciona, digamos, ¿no? Pero no es un rito de paso así cargado de simbolismo y que sea una tradición cultural como los ejemplos que hemos visto, como el bar mitzvah, el funspringa, etcétera, digamos. Es algo más ya de un mal hábito, si se puede decir así. Pero bueno, de todas maneras, es importante dar ese sentido de paso, de dejar de ser niño a convertirse en adulto para los adolescentes. Incluso uno puede, ¿no? Dentro de su familia, qué ceremonias hacer y que todos tomen la seriedad para que las personas asuman esa identidad, porque eso es lo importante dentro de esta etapa, el desarrollo adecuado y pleno de la identidad del individuo. Es más de machismo, sí, no lo pudiste decir mejor.
también una irresponsabilidad con su cuerpo. Bueno, chicos, siguiendo con esto, como les decía, estamos todavía dentro del tema de la adolescencia y vamos a ir viendo diferentes aspectos que se dan dentro de esta etapa, ¿ya? Porque, como habíamos visto, lo que es la infancia y también la adolescencia, el adecuado desarrollo y transición de estas etapas son lo que definen la, el desarrollo o la construcción de la personalidad e identidad del adulto en que se va a convertir la persona. Entonces, vamos con este aspecto que es el desarrollo de la sexualidad y desde la perspectiva de Erikson, ¿ya? El desarrollo de las relaciones sexuales se determina en la búsqueda de la identidad adulta, ¿ya? Entonces, aquí hay una fuerte influencia de las compulsiones sexuales, o sea, estos fuertes impulsos sociales sexuales empiezan en la adolescencia, ¿ya? Entonces, estas compulsiones sexuales son naturales. Inicialmente, el adolescente puede verse, como decirlo, confundido, sentirse extraño, ¿no? Por estar pensando o sintiendo que necesita sexo. Pero conforme va creciendo el adolescente, va entendiendo que esto es natural, ya también, claro, con cierta información, y aprende a vivir con ello, en el sentido de que entiende que es natural, es parte de la vida, y aprende a convivir y entender lo que es el impulso sexual. Entonces, aquí el joven adolescente está lleno de curiosidad, es impresionable y quiere saber más respecto sobre la experiencia sexual. Y aquí, quizás más adelante un poquito, pero como comentario complementario, es muy importante lo que es la educación sexual, ¿ya? Porque les pongo el ejemplo de lo que habíamos hablado sobre el suicidio, y yo les había dicho que personalmente a mí me molesta que se censure la palabra suicidio o el mencionar suicidio, porque es un problema real que vive la humanidad. Ya, como les dije, hay muchas personas que ahorita lo están cometiendo y todos tenemos que contribuir a prevenirlo. Pero la forma de poder prevenirlo es teniendo información al respecto, ¿ya? Entonces, en este sentido, el censurar algo no es la manera de prevenirlo, ¿ya? Porque la ignorancia de algo es lo que hace que uno caiga en ese error. Entonces, cuando uno tiene información, en este caso, como ejemplo, el suicidio, si uno tiene información, uno puede tener acceso a conocimiento de poder entenderlo y poder prevenirlo. Entonces, una persona que tenga estas tentativas suicidas o pensamientos suicidas, si tienes acceso a una correcta información, él por su cuenta va a poder pedir ayuda y poder prevenir el cometer este acto. Ahora, dentro de lo que es la sexualidad, pasa lo mismo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una correcto acceso a información, o mejor dicho, acceso a información correcta, por favor, chicos, ya párenla con los comentarios. Ya, Leo Artiaga, última vez que haces un comentario así. Continuando, respecto a lo que es la sexualidad, es importante tener un acceso a una correcta información para poder prevenir muchas cosas, no solo el embarazo no deseado, ¿no? Sino también el poder prevenir contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y no solo adquirir uno mismo esa enfermedad, sino no propagarla y contagiar a otras personas. Así como también poder conocer diferentes métodos de prevención, ¿no? O métodos me olvidé el término, pero métodos de prevención de reproducción, ya métodos anticonceptivos, perdón, ya que esto es importante que lo conozcan tanto las mujeres como los varones, y así como también tener el acceso a la información de cómo actuar y cómo son las verdaderas relaciones sexuales y todo lo que implica y todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todos esos aspectos.
Entonces, en la adolescencia se presenta un cambio sobre las actitudes y comportamiento de la sexualidad. Aquí hay cierta preocupación de parte de los padres ante la sexualidad de sus hijos adolescentes, ¿ya? Porque los padres son adultos, los adultos ya hemos pasado por esa etapa y podemos identificar cuando un joven ya empieza a tener curiosidad por la actividad sexual, ¿no? O está intentándolo, o incluso si ya ha comenzado su actividad sexual. Como dicen, a los padres no se las puede charlar, los padres, los adultos ya tienen mucha más experiencia, ¿ya? Sin embargo, aquí el problema es que los adolescentes tienen cierta actitud hacia sus padres, ¿no? Ya sea de vergüenza, miedo, entonces ellos tienden a tener estos temas con mucha privacidad y son muy reservados al respecto de poder hablar y comentar o preguntar algo sobre sexualidad con sus padres, ¿ya? Sin embargo, pues también depende, ¿no? de los padres. En nuestra cultura, que entre comillas somos muy tradicionales, no es muy complicado hablar con tus padres sobre temas de sexualidad, pero si son padres que son bastante abiertos y hay facilidad de hablar, es bueno hablar con ellos de estos temas, o en todo caso, por ejemplo, en la universidad siempre hay campañas y eventos donde se tocan todos estos temas, y siempre es bueno acercarse y preguntar y conversar con algún profesional que se dedique a estos temas y poder tener acceso a esta información, que es súper importante, y ya con esta explicación vamos a ir viendo por qué. Entonces, la unión sexual no es una simple satisfacción de necesidad biológica, ¿ya? Porque el ser humano no es una criatura simple. El apetito sexual no es similar a otras necesidades básicas, como tomar agua, por ejemplo. No es como que me dio sed, tomo agua, me dio hambre, como, estoy cansado, duermo. La necesidad de sexualidad o la necesidad de sexo es muy distinta, porque si bien implica un impulso fisiológico a satisfacer, hay muchos componentes psicológicos y emocionales de por medio. Entonces, por eso es que implica muchos otros procesos que son parte del desarrollo del individuo, y el adolescente puede dominar y encauzar estas fuerzas sexuales siempre y cuando las comprenda, como a través del acceso a correcta información sobre temas de sexualidad. Entonces, todo esto influye en el desarrollo de la personalidad, y ahí también influye mucho en los cambios profundos de lo sexual y lo sentimental. Esto se refiere a que cada sexo lo experimenta de manera distinta. O sea, dentro del desarrollo de la adolescencia hay muchos cambios, ¿no? Ya lo hemos ido viendo, pero también hay muchos cambios respecto al aspecto sexual en específico y al aspecto sentimental también específico, y cuando ambos componentes se fusionan, pero el adolescente varón lo experimenta de una manera diferente a la adolescente mujer. Eso es lo que vamos a ver justamente aquí. En la adolescente mujer, ya es más común que lo sentimental sobrepase al comienzo de las energías sexuales. Entonces, lo sexual en la mujer surge de manera paulatina. ¿Eso qué significa? Que va surgiendo y dándose o aumentando de a poco, ¿ya? A diferencia del varón, que es algo que es mucho más intenso, enseguida lo vamos a ver. Entonces, a partir de los 18 años en adelante, la mujer es mucho más madura que un varón. En general, la mujer siempre madura más rápido que un varón. Entonces, por eso es que en la edad que están ustedes, o sea, es muy notorio la diferencia en madurez de una mujer de 18 años a un varón de 18 años. Los varones de 18 años están pensando en otra cosa, ¿ya? Su cabeza está en otra cosa. A diferencia de las mujeres que ya en esta edad se puede decir que tienen una madurez en la que ya tienen muchas cosas más asentadas en su vida. Entonces, por eso es que tienen una mayor capacidad de dominio de sí mismas y pueden dirigir las situaciones que se le presentan, ¿no? En el sentido de actividad sexual o impulsos sexuales. No obstante, si el enamoramiento en la mujer es muy fuerte, deja de juzgar objetivamente y puede ceder con facilidad a sus impulsos. Pero hay otras cosas ahí de por medio que hay que tomar en cuenta. Entonces,
Por eso es común que la mujer posea mayor control y represión sobre su sexualidad. En resumen, la mujer, por la madurez que alcanza, más rápida que el varón, ella puede dominarse a sí misma con mucha más facilidad que el varón. El hombre le llega el impulso y se pierde, se deja llevar por el impulso. La mujer tiene mucho más control sobre estos impulsos. ¿Ok? Justamente aquí vamos con lo que es la represión de su sexualidad, como les decía. La mujer, si bien puede tener dominio y autocontrol sobre sus impulsos, también hay una fuerte influencia del entorno que se puede entender como la represión de su sexualidad, porque cultural e históricamente ha sido juzgada la sexualidad femenina. No, ya hace bastante tiempo en lo que es la época victoriana, o quizás ya mucho más antes, o sea, las expresiones sexuales de la mujer o la expresión de sensualidad de la mujer eran muy mal vistas, ¿ya? Porque había una desvalorización de las mujeres y de sus necesidades sexuales, porque había la creencia de que la mujer no posee las vivencias sexuales como lo experimenta o lo vive el varón, o que por el machismo justamente estaba la creencia que la mujer debía estar sometida a los deseos del varón. Sin embargo, aquí quiero hacer en hincapié en algo para que tanto hombres como mujeres lo tengamos presente, más que todos los hombres, ¿ya? Es más común que los hombres creamos que las mujeres no pueden tener el mismo nivel de deseo o impulso sexual que los varones. De hecho, sí lo tienen, incluso pueden tenerlo mucho más. Lo que pasa es que lo expresan de manera distinta a como lo expresamos los varones. Pero esto está muy influenciado, como se decía, por el entorno, ¿no? Porque hay mucha recriminación o es muy mal visto que una mujer exprese abiertamente los deseos o fantasías sexuales que ella pueda tener. El hombre dentro de la sociedad tiene toda esa apertura para hacerlo, ¿no? Porque, bueno, siempre ha sido así, pero la mujer acarrea hasta el día de hoy ese estigma. Y es algo que incluso al día de hoy, dentro de nuestra sociedad, no estamos acostumbrados a eso. ¿Ya? A, por ejemplo, resulta ciertamente incómodo para un varón que una mujer exprese el deseo sexual que está sintiendo, pero de una manera más abierta y directa, ¿no? Entonces, por eso se dice dentro entre los hombres, digamos, yo he escuchado conversaciones que dicen, no, que esta es una loca porque me dijo esto y esto y otro. Yo les he dicho, no, o sea, está expresando su deseo sexual y no tiene nada de malo. Una cosa es que te exprese que quiere estar con vos y hacer determinadas cosas con vos, y otra cosa es que ya realmente sea una persona que está con una y otra y otra y otra y otra persona. Pero sin embargo, la expresión del deseo sexual con la pareja no está mal, es natural, de hecho, ¿ya? Entonces aquí es hombres, sean un poco más abiertos a esto y respétenlo y, y sepan manejarlo. ¿Ok? Y también hombres con la expresión de lo sexual sean respetuosos en ese sentido, porque al final de eso se trata la sexualidad y las relaciones íntimas, de ser complementarios, de ser respetuosos, etcétera. Ahora vamos con lo que es esta parte de la sexualidad, cómo la lleva el varón adolescente. ¿Ya? Aquí las energías se desarrollan con mucho más libertad, como decía, hay mucha más apertura y permisividad, ¿ya? Pero esto hace que sobrepase su afectividad por condicionamientos culturales, que son los siguientes. Para empezar, el varón tiene más espacio para la expresión de su sexualidad. Lo puede hablar y expresar abiertamente, ¿no? Pero tiene menor espacio para la expresión de su afectividad y que esto se entiende como debilidad. Entonces, un hombre que expresa sus emociones, su cariño, su ternura, ¿no? Se ve como un hombre débil, o por último le dicen que es un marica. Y ustedes saben que eso es verdad. Porque ante la sociedad como es, el hombre debe mostrarse fuerte, debe mostrar rudeza y potencia y no puede expresar sus emociones o su sufrimiento y debe sufrir en silencio. Ahora hago aquí hincapié en algo, en esto que dice suicidio entre paréntesis. Para que lo sepan hombres y mucho más también las mujeres, la tasa de suicidios a nivel mundial es muchísimo, pero muchísimo más alta en los hombres que en las mujeres.
el porcentaje de varones que se suicida en el mundo es extremadamente alta a comparación de las mujeres. Y es justamente por esto que se da. Y no es una cuestión de que, no, que el problema, ya puede ser quizás un problema de la cultura o cómo la manejamos, pero sin embargo, varones, si uno se siente mal, busquen ayuda, ¿ya? Entre sus amigos o vayan a terapia. Esa es la solución. Porque cuando uno se aguanta y sufre solo todo el tiempo, hay muchas consecuencias y un deterioro psicológico y emocional, y que en el peor de los casos termina en esto, en suicidio. Las estadísticas ya están ahí. Diariamente es lamentable e impresionante la cantidad de hombres que se suicidan, y nosotros los varones somos mucho más vulnerables a caer en esto, en depresión, aislamiento, marginación y terminar en suicidio. ¿Ya? Entonces también para que ustedes, mujeres, lo tengan en cuenta, ¿no? Los hombres, a los hombres nos cuesta o no se nos permite, entre comillas, expresar esta debilidad, pero eso no significa, estas emociones, perdón, pero eso no significa que el hombre no tenga sentimientos o no sienta nada o sea indiferente ante ciertas situaciones, sino que hay un condicionamiento cultural, ¿ok? Entonces hay que saber también orientarlo y manejarlo para que ustedes varones puedan poder descargar de una manera que sea adecuada todas estas emociones y puedan tener una correcta, un bienestar y buena salud emocional o salud psicológica, ¿ya? Entonces, el control de la libertad sobre la sexualidad es el aspecto más importante que se forma en la adolescencia. Como habíamos visto, la sexualidad no es solo una expresión de impulso biológico, es la expresión de la personalidad total, porque son muchos componentes juntos que hay, ¿no? Tanto lo sexual, lo sentimental, lo psicológico, el entorno, la cultura, y esto no solo implica la maduración biológica, implica también la madurez y el manejo de la propia vida y los estados afectivos, que esto se va desarrollando y se va fortaleciendo conforme el adolescente y el adulto va creciendo. Entonces, pasamos a este otro aspecto, que es el de la vinculación con el sexo opuesto dentro de lo que es la adolescencia. Y no se olviden, la adolescencia es el paso al inicio de la etapa de la adultez, ¿ya? Entonces, hay diferencias de impulsos y comportamiento sexual entre los adolescentes, ¿ya? Pero hay que considerar los siguientes aspectos generales. En la adolescencia se desea más romance y cariño antes que satisfacción sexual. Entonces, el adolescente busca establecer relaciones con sus pares del sexo opuesto a través del diálogo. Pero, si bien hay una interacción, esta inicia, ¿ya? Porque la atracción hacia el otro está basado inicialmente en lo que es la belleza corporal, en el atractivo exterior y la fuerza. Entonces, aquí pasa que se saltan los defectos del carácter del otro, lo que puede provocar desilusiones. Entonces, se puede decir que es un poco más común, o mejor dicho, más notorio en las mujeres adolescentes, ¿no? Que ven al tipo churro y ya lo idealizan y piensan que es el hombre perfecto y todo lo demás, pero que si bien puede ser una buena persona, ¿no? Educada, de buen comportamiento, qué sé yo, el momento en que empiezan a ver estas características más interiores, ya se desilusionan. Es bastante común. Bueno, aquí está igual esto de que en las mujeres la manifestación sexual es menos fuerte, ¿no? Porque ellas tienden a ser más emocionales en ese sentido. Aquí hay un distinto sentir del adolescente cuando es atraído por la belleza espiritual. Entonces se refiere a que ya en determinado momento el adolescente deja de ser tan superficial y empieza a notar el interior de la persona, ¿ya? Entonces aquí es cuando nace el primer amor y se contempla lo íntimo y los valores del otro. En esta etapa el enamoramiento puede ser muy fuerte y, como les decía, esto puede hacer que el adolescente idealice tanto al otro que crea que no hay nadie más como esa persona. Esa es la persona perfecta, es el amor de mi vida, no hay nadie más como él y después de él o ella no voy a encontrar a nadie igual. Entonces, cuando el enamoramiento es muy fuerte, se puede caer en esto. Tanto que se llega a aceptar la visión del otro sobre el mundo. O sea, que va a haber una fuerte influencia de la persona idealizada hacia la persona que está fuertemente enamorada. Entonces,
Aquí también tenemos este otro aspecto, que es la crisis del primer amor, que justamente estábamos hablando del primer amor. Aquí hay que tomar en cuenta que aún no se ha fusionado el amor y el sexo, ¿ya? Entonces, por un lado veíamos lo que son los impulsos sexuales y la atracción o esa superficialidad, pero por otro lado está el amor puro o el amor espiritual, que ya es ese amor que mira hacia el interior de la persona. Entonces, aquí es cuando se da cierta inquietud de parte de los adultos que están alrededor de la pareja adolescente, porque surge la incógnita de si pueden llegar a una unión más fuerte y formal, ¿ya? Porque partiendo del hecho en que la sociedad no se debe contraer matrimonio si no se posee un trabajo o una carrera como medio de vida, puede resultar en que haya una espera muy larga para los adolescentes para poder consumar ese amor, ¿no? En un compromiso mucho más grande. Esto principalmente le va a afectar al varón, ¿ya? Porque puede provocar una disminución del entusiasmo en la pareja. Entonces puede ocurrir que el joven sienta que mantenga un amor profundo por su pareja. O sea, el varón adolescente puede estar muy, muy enamorado de su pareja, de su belleza y de sus valores y de su interior. O sea, el amor espiritual ya completo, ¿no? Pero esta crisis del primer amor, ¿no? Porque como están en una etapa adolescente y todavía son muy jóvenes ante la sociedad para contraer matrimonio y formalizar el compromiso emocional y consumar lo que sería una sexualidad junto con el amor, ya puede provocar que el adolescente termine relacionándose con otras mujeres para poder satisfacer esos deseos o impulsos sexuales, ¿no? Por la espera larga que tiene que tener el adolescente, ¿no? Porque si bien están en pareja, es muy probable que todavía no tengan intimidad. Entonces, esa larga espera puede resultar en esto que se menciona aquí. Pero esto se da porque la estructura sexual, ¿no? No está totalmente madura. Entonces, aquí el adolescente enfrenta un conflicto interno, especialmente el varón. Entonces, esto provoca que se disminuya el amor espiritual y la unión íntima. Y el apetito sexual empieza a dirigirse a otra persona. En fin, hombres. En el caso de la adolescente mujer, es común que rechace las tentativas del varón por miedo a las obvias consecuencias, ¿no? Como puede ser un embarazo adolescente o que la familia se entere que están teniendo intimidad antes de ser mayores de edad o antes de casarse, ¿no? Entonces hay un fuerte condicionamiento cultural ahí, pero cuando despierta en ellas el deseo sexual, para ellas la unión corporal toma un significado mucho más profundo. Entonces, un significado mucho más profundo significa que él está aceptando que que va a haber un compromiso muy fuerte y profundo en la pareja y que van a estar juntos siempre, ¿ya? Pero no siempre el varón está capacitado para asumir esta responsabilidad de compromiso. Entonces, se puede decir que el adolescente requiere generar experiencias con otras relaciones, pero esto también dificulta poder sostener un compromiso, ¿ya? Entonces, aquí sí hay bastante controversia, pero aquí simplemente estamos describiendo ciertas características de este componente que es la crisis del primer amor, porque son situaciones que se puede decir genéricas que se dan en esta etapa de la vida, ¿ya? Aunque también esta cuestión se puede extender un poco, porque es más común en el varón que no acceda a querer tener una relación o tener un compromiso en una relación más estable y duradera. Pero, sin embargo, si bien el varón puede adquirir más experiencia en las relaciones, a largo plazo puede generar dificultades en el momento en que quiera sostener un compromiso. Se puede traducir en miedo al compromiso o que el hombre, si bien tiene experiencia estando con mujeres, pero no va a tener experiencia en sostener un compromiso. Ahora, cuando el adolescente va creciendo y cuando se alcanza la madurez, hay ya una mayor madurez emocional y psicológica. En las mujeres esto ya se asentó, se empieza a sentar a partir de los 18 y 20 años. Como ya les había mencionado, la mujer madura mucho más rápido que el hombre, ¿ya? Y el hombre recién empieza a
a madurar, por así decirlo, o a tener mayor madurez emocional y psicológica en este aspecto a partir de los 20 años, en el mejor de los casos, y a partir de los 25 años, ¿no? Que ya se van a dar cuenta en cierto momento de su vida, cuando al menos los hombres o incluso chicas, si conocen a alguien en esta edad de 25 años, el hombre ya es más tranquilo, es más sereno, ya piensa de una manera distinta, ¿no? En algunos casos. Después hay otros muchos casos que siguen siendo un pájaro, como se dice. Pero en el varón, que ya cuando alcanza esta etapa y esta madurez, esto se manifiesta como una expresión, la sexualidad ya se expresa, perdón, la sexualidad ya se manifiesta como una expresión de cercanía y conexión emocional, no simplemente como satisfacción del impulso y deseo sexual, sino que aquí ya se está integrando el componente emocional, ¿no? Entonces aquí ya se está fusionando lo que es el amor y la sexualidad. Bueno, justamente el apartado, ¿no? Fusión entre amor y sexualidad. En la mujer, la atracción ya no es solo por el atractivo físico y la apariencia, ya no se fija en que solo el hombre es churro y es ideal, etcétera, sino que empieza también a tomar en cuenta otros aspectos en el varón, como lo son la personalidad, la estabilidad, la capacidad y logros del hombre. En fin, mujeres. Entonces, dentro ya de esta etapa donde hay mayor madurez emocional, la ternura, las caricias, el afecto son lo que despierta el deseo sexual dentro de la pareja. Entonces aquí es donde ya el amor y el sexo convergen y se complementan. Entonces aquí ya tenemos una sexualidad que está consumada con el amor puro, con el amor espiritual, porque ya desde aquí el cariño y afecto hacia la otra persona es lo que provoca el deseo sexual. Entonces hay un amor puro y una sexualidad pura como expresión de ese amor espiritual. Entonces, antes de entrar a la teoría del amor de Robert Stenberg, una pregunta, comentario sobre lo que estaba hablando. Justo ya estamos casi a tiempo, tengo 3 minutos todavía para poder responder comentarios y preguntas, y la teoría de Stenberg la vamos a dejar para mañana, así tienen unos 10 minutos para descansar hasta la siguiente clase. Vamos chicos, pregunten, comenten. Nada, jóvenes, ¿qué pasó? Ya estamos con hambre. Bueno, voy a hacer a ver, dicen acerca de que los hombres maduran más lento, ¿es biología o es por la misma sociedad que les permite ser inmaduros sin juzgarlos, mientras que a las mujeres nos obligan y nos juzgan? Como decía en toda esta explicación, hay un condicionamiento social, ¿no? Entonces, si quieren decirlo de esta manera, ha habido mucha influencia de lo que se conoce como, bueno, lo que es el machismo, ¿no? Entonces, como que el varón, hombre, siempre ha tenido mayor protagonismo a través de la historia que la mujer. Sin embargo, actualmente el hombre y la mujer tienen el mismo protagonismo o importancia ya en diferentes aspectos dentro de la sociedad. Ahora esto de que la mujer madura más rápido, sí, también se debe a una cuestión fisiológica, ¿no? Psicológica y psicosocial, pero si se dan cuenta, es muy común que, por ejemplo, la mujer siempre se fije en un hombre que es un poco mayor o hasta mucho mayor que ella, pero es justamente por los componentes que busca, porque aquí dice, ya no solo se fija en el atractivo físico, en la apariencia, sino también en qué, en la personalidad, estabilidad, capacidad y logros del hombre. Entonces, un hombre de 25 años con uno que tiene ya 30 y pico, hay mucha diferencia entre lo que es la estabilidad, capacidad, logro y madurez como un componente de la personalidad. ¿Ya? Entonces, un hombre joven, ¿no? Que en la edad en la que están ustedes,
recién está empezando a construir eso. Pero las mujeres, aquí como le expliqué, empiezan a fijarse en esa estabilidad, ¿no? Buscan a alguien que pueda proveer, como se dice hoy en día. Lo mismo pasa en la adolescencia, es común que las chicas se fijen en alguien que es un poco mayor, digamos, ¿no? 1 o 2 años, porque ya hay una mayor madurez y eso es en lo que se fijan. En cambio, el hombre está cruzando las etapas de la vida y tarda un poco más en dejar ese aspecto de ser niño a convertirse en hombre, ¿no? Entonces, por eso ahí también es importante el rito de paso, como construcción de la identidad de cómo tiene que ser un hombre en la sociedad. Ahora, esto que dice, les permite ser inmaduros sin juzgarlo, mientras que las mujeres son obligadas, nos obligan y nos juzgan. Mira, no estoy seguro. Yo por lo menos he notado que al hombre que es inmaduro sí se lo critica bastante, ¿ya? Pero también la mujer sufre de mucha recriminación y muchos prejuicios. Entonces, cada uno tiene su tema, pero en diferentes aspectos. Dicen, ¿qué me puede decir de la resiliencia para evitar esos casos de suicidio en el peor caso? Uy, es un tema muy amplio y muy interesante lo que es la resiliencia, pero podemos resumir en que la resiliencia es la capacidad del individuo de poder superar situaciones difíciles o dificultades, pero esto está muy influenciado pues por cómo ha cruzado o cursado el individuo las diferentes etapas del desarrollo psicosocial, ¿no? Que hemos visto en que el individuo, si bien puede desarrollar virtudes y potencialidades o quedarse estancado en debilidades y mantener vulnerabilidades a lo largo de la vida, que eso va a repercutir en el grado de resiliencia que tenga el individuo para poder prevenir estos casos de suicidio. Y esto también está muy influenciado por en el entorno en el que se desarrolla la persona. Pero hay muchas cosas que tomar en cuenta, hay mucho estudio y diagnóstico que hay que elaborar, ¿no? Para ver si un individuo tiene esta tendencia hacia conducta suicida. Pero, bueno, poniéndolo en palabras simples, para prevenir esta tendencia hacia el suicidio, ya vimos estas etapas de desarrollo psicosocial, y lo importante es poder entender en qué consiste cada etapa e ir pudiendo desarrollar correctamente esas virtudes, que esas virtudes se traducen en potencial y también en fortaleza para poder afrontar diferentes dificultades. Dicen, quería disculparme por el comentario y todo, no fue intención. Está bien, disculpa aceptada, pero ya te dije, es la última vez. Y va para todo. Si hay algún comentario que está muy fuera de lugar o es muy desubicado, yo voy a pedir que lo retiren de la clase. Una niña de 15 años puede estar con uno de 23 porque algunos dicen que es leal o piensan que es normal. Mira, dentro de nuestra sociedad la mayoría de edad es a los 18 años, entonces dentro de lo legal es algo que está moralmente y socialmente incorrecto. Pero también hay un aspecto a tomar en cuenta, que si una pareja adolescente se lleva con una diferencia de 2 años, pongámosle, y el varón cumple primero 18 años, si hay consentimiento de los padres y constancia de que esa relación se ha ido llevando a través del tiempo, en teoría no hay ningún problema. Pero si pasa algún problema ahí, el que es el mayor de edad es a quien le va a caer todo el peso de la ley, porque está con una menor de edad, por más que hayan llevado esa relación todavía a través del tiempo. Listen, ¿podría explicar sobre la crisis del primer amor? Lo voy a explicar mañana porque no nos va a dar ya ahorita el tiempo. Si los hombres somos más propensos a buscar más parejas o evitar el compromiso por condición biológica o por diversidad genética. Uy, es un tema en el que nos podemos extender mucho, ¿no? Pero no lo voy a responder ahora. Vas a disculpar. En Bolivia se ha confirmado que la tasa de suicidios ha bajado en los últimos años. 6.2 por 100.000.
4.2 por 100.000. ¿A qué se debe? Mira, en el 2019 está con 6.2, ¿ya? Posterior a la pandemia, ha bajado 2 puntos. ¿Eso qué te quiere decir? Que ha pasado algo en la pandemia que ha hecho que se tome mayor importancia y mayor relevancia a la salud mental. Entonces, eso es lo que ha sido el factor determinante para que esa puntuación de la estadística baje tanto. La madurez en los hombres llega siempre después de los 20 o algunos ya la desarrollan desde más jóvenes porque se valen por sí mismos. Sí, sí se puede tomar en cuenta, ¿no? Que si una persona cumple la mayoría de edad y empieza a independizarse y a tomar responsabilidad por sí mismo, va a desarrollar esta madurez. Como digo, influye mucho la historia de vida y el entorno en el que está la persona, pero una persona que tuvo muchas dificultades y tuvo que valerse por sí mismo desde muy jovencito, va a tener mayor tendencia a tener más responsabilidad y madurez, ¿no? O bueno, mejor dicho, la madurez se traduce en mayores comportamientos responsables hacia uno mismo. Y por último, en pandemia se ve más visible la salud mental, ya que nos afectó colectivamente como sociedad. Exactamente. Ahí está la respuesta de la estadística. Bueno, chicos, los dejo por hoy. Aprovechen estos minutitos para tomar un descansito y estamos viendo el de mañana.